Bien, para dar inicio al segundo panel, que es Globalización, Innovación y Desarrollo, invitamos a subir al escenario el licenciado Raúl Díez Canseco Terry, ex vicepresidente del Perú y fundador presidente de la Universidad San Ignacio Loyola. Al señor Javier Sordo, que es presidente del Consejo Sordo Madaleno. Y asimismo al señor Manuel Arroyo Rodríguez, presidente y director general de El Financiero. De igual manera, el moderador en esta ocasión será el señor Jaime Daltaos. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Vamos a conversar ahora de globalización, innovación y desarrollo. Y tenemos un panel integrado por muy importantes empresarios que han destacado en sus respectivas ramas con visión de futuro. Son visionarios en realidad, y eso es lo que les vamos a pedir que nos cuente cómo ven el futuro de nuestros países, Perú y México y América Latina, en un, digamos, contexto global complicado, en el que América Latina por lo general no se ha destacado por ser la región más innovadora, sino más bien por andar retrasada en esos campos. Sin embargo, estamos acá con personas que sí están a la vanguardia en sus campos. Les vamos a pedir entonces que nos cuenten un poco cómo ven desde sus respectivas áreas las posibilidades futuras. Estamos con Javier Sordo, Grupo Sordo Magdaleno, y él es un arquitecto y desarrollador de gran influencia en México, ha contribuido enormemente al desarrollo y al estilo arquitectónico de México, mejorando el entorno y la calidad de vida de las personas en las ciudades. Tiene 170 proyectos diseñados, más de 9 millones de metros cuadrados construidos y alrededor de 2,5 millones de metros cuadrados desarrollados. Él ha recibido una serie de importantes premios, como por ejemplo el premio al mejor edificio dentro del World Architectural Festival en Barcelona. En fin, no voy a enumerar la cantidad de premios que tiene, pero ya tienen ustedes una idea de la contribución que él ha hecho y de aquello de lo que nos puede hablar. Manuel Arroyo, él es un destacadísimo empresario mexicano de las telecomunicaciones, un hombre que no heredó negocios familiares, sino que comenzó prácticamente desde abajo, de cero, y en 20 años, ustedes lo podrán ver, es un hombre que no tiene más de 40, 41 años, 42 años, entonces ha construido un verdadero imperio que está en varios países de América Latina. Es el grupo Lauman. Él comenzó con una empresa, con Telsat, que es una empresa dedicada básicamente a la venta de equipos de comunicación, telefonía, antenas parabólicas, etcétera. Pero con los años esa empresa creció hasta transformarse en una empresa líder en Latinoamérica, en el mercado de las soluciones integrales para la televisión y la industria cinematográfica. Está en Guatemala, El Salvador, Argentina, Nicaragua y Brasil. Y el año 2012 pues compró el diario El Financiero, el periódico El Financiero, y como resultado de una alianza con Bloomberg, hoy no solamente tiene este diario, ya está completamente renovado, sino un canal de televisión, varios canales de televisión, en fin. Las empresas del grupo Lauman generan cerca de 3.000 puestos de trabajo. Entonces, tenemos pues a dos grandes empresarios profesionales mexicanos, y también a Raúl Díez Canseco, de quien yo no puedo hablar ahora, porque él es el fundador precisamente de esta universidad, un hombre que ha contribuido tremendamente a la educación en el Perú y también al desarrollo político de nuestro país. También una persona con visión de futuro, con una idea muy clara acerca de cómo la educación puede transformar un país como el nuestro. Bueno, sin más, voy a dejar en el uso de la palabra a nuestros panelistas para que nos digan su visión acerca de cómo
digamos, desde sus campos, nuestros países pueden convertirse en países innovadores que tengan una chance creciente en la economía global. Javier. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este foro. Yo creo que primero que nada lo que me gustaría destacar es la primera vez que estoy yo en Perú y la verdad he tenido la oportunidad de conocer bastante de la ciudad y me ha gustado muchísimo. Creo que tienen una ciudad maravillosa que tiene una cantidad de oportunidades muy importantes enfrente y que probablemente son cosas que hemos ido viviendo en México desde hace mucho tiempo. O sea, veo que es una ciudad muy dinámica, que compartimos cantidad de problemas y que por eso es tan importante, creo que foros como este, para ir realmente acercando nuestras culturas y irnos dando cuenta de los problemas que tenemos en los países latinoamericanos, que los tenemos comúnmente, porque tenemos sistemas legales diferentes y aunque tenemos sistemas legales diferentes, muchas veces tenemos y cometemos los mismos pecados, ¿no? Realmente les voy a hablar un poco de mí para que les platique. Realmente nosotros, mi padre fue arquitecto, empezó como desarrollador, generó primero una cadena que fue nacional hotelera, una cadena de hoteles que desarrolló el Hotel Villamagna en España y St. Regis en Nueva York. Bueno, lo compraron en esa época. Realmente fue una mala decisión, pero sin embargo en mi familia siempre hubo mucho la idea del desarrollo. Yo comencé con el despacho de arquitectura. Puramente a mí lo que más me apasiona es la arquitectura, es lo que más me divierte y de ahí nace todo. Pero yo me di cuenta un poco que para poder hacer arquitectura había que tener los proyectos y que probablemente en países como México en los 70s era muy difícil, por ejemplo, que se hicieran muchos centros comerciales o hoteles y por lo tanto era muy difícil obtener estos contratos. A esto yo lo que empecé a hacer, me empecé a volver un poco desarrollador para ir generando que esos proyectos yo tuviera accesos. Y entonces cuando yo veía algo que debería de ser realizado en la ciudad en algún terreno importante, yo buscaba al dueño, organizaba un poco el proyecto y de ahí fui generando realmente una empresa que hoy es, yo creo, sin duda la más grande desarrolladora de México. Una de las cosas que es muy importante en la parte de desarrollo realmente es tomar en cuenta la ciudad y yo creo por eso que viendo la ciudad de Lima me encuentro con que ayer pues ya me empezaban a dar ideas de cosas que pudieras hacer aquí y yo empecé a verle una cantidad de panorama muy importante y que creo que vale la pena que compartir con ustedes de cosas que hemos hecho en México. Nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México, en zonas que eran realmente industriales, como en la parte donde estaba la planta de General Motors, que está en el área al lado de Polanco, ahí hemos realizado, por ejemplo, el primer centro comercial abierto de la ciudad de muchos años. En la Ciudad de México llueve mucho y no tiene un clima tan hóspito en ese sentido, pero sin embargo es un clima muy agradable. Y logramos hacer un centro comercial que hoy es el más importante y a través de este centro comercial toda esta zona industrial que estaba realmente dedicada a la fábrica de coches, era la planta de General Motors, estaba la planta de Uniroyal, estaba una cervecería. Entonces, realmente el reconvertir nuestras ciudades en los errores que hemos cometido en el tiempo es muy importante que vayamos aprovechando las experiencias que se tienen en otros países. Quizás países como los nuestros tienen grandes oportunidades porque tienen un gran legado histórico. Y ayer, por ejemplo, que estuve en la Plaza de Armas, realmente me emocionó, me parece una plaza preciosa. Y luego fuimos al club a cenar en esta plaza, otra maravillosa, y ahí ves oportunidades de desarrollo y de volver realmente la vida al centro. Una de las cosas que me di cuenta que sucede en Lima, que también sucede en la Ciudad de México, es que se ha ido erosionando un poco el centro y se va todo el mundo haciendo el desarrollo en la periferia, en los edificios nuevos.
Y yo creo que una de las cosas que hay que buscar es cómo regresar realmente el desarrollo al centro de la ciudad, porque son edificios que tienen, es donde está toda la infraestructura que realmente se ha tenido por toda la vida, y ahí se pueden tener grandes oportunidades de hacer cosas que son irrepetibles. En México también otro fenómeno que es un problema hoy muy grande es el tema del tráfico. Y aquí ayer ya lo viví un poco y creo que también tienen... Yo pensé que México era el peor, pero este está muy cercano, la verdad. Pero por ejemplo ahí hace falta ser innovador y tenemos que... El transporte público, yo no conozco aquí en Perú cuál sea el lineamiento de reglamento de cuántos coches tiene que tener uno por metros cuadrados de oficina, pero les diría que en México es más o menos 1 a 1. Y esto, si nos imagináramos Manhattan, es que tendríamos que tener todos esos edificios arriba en el subsuelo de la ciudad. Y esto realmente es absurdo. En Estados Unidos un poco se maneja muy diferente, con mucha inteligencia, hay un buen transporte público, hay un sistema de taxis muy importante. Y yo creo que aquí lo que tenemos que trabajar, el sector privado y el sector de gobierno, que creo que esa es una cosa que estamos haciendo en México y que creo que, no tengo idea, pero probablemente aquí todavía no se esté haciendo, estamos generando planes en los cuales, digamos, podemos hacer menos estacionamiento del que requieren los edificios. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos llegando a una regla de un 80 a un 60%. Nosotros en México les podemos decir que en los proyectos de usos mixtos tenemos una gran sobra de estacionamiento por el uso común que se hace. Entonces, realmente el aprovechar que la inversión, en vez de meterla en grandes subterráneos y que esté ahí tirada, una propuesta que creo que es innovadora y que puede realmente aquí en Perú tener mucho éxito, es generar que el gobierno y el dinero que se invierta en esta parte se forme un fideicomiso privado y público que fomente el transporte público para mejorar las condiciones de este. Y creo que son cosas de este tipo que podemos compartir con experiencias, y realmente creo que uno de los factores también fundamentales que viene en el tiempo es el turismo. Creo que es otro factor en el cual en México tenemos mucha experiencia en muchas partes del país, de las playas, etcétera. Sin embargo, no hemos logrado tanto en la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México antes era una gran ciudad de turismo y hoy es una gran ciudad, pero de trabajo. La gente no va, ya ni la gente de provincia va los fines de semana. Entonces, ahí hay que hacer una gran labor de trabajo, de promoción, de desarrollo, y generar cosas y eventos que sean atractivos y que traigan a gente de fuera, ¿no? El turismo es como la exportación de una ciudad, es una parte que le genera recursos ilimitados en muchos casos para poder hacer realmente una ciudad importante. Bueno, yo, para no aburrirlos, yo aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Javier. Raúl, ¿qué nos puedes decir a partir de tu experiencia? Primero, gracias, Jaime, por visitar esta casa tuya. Habría que preguntarnos por qué la Alianza del Pacífico, por qué en los últimos debates de los últimos tiempos están tan orientados al Asia, al Pacífico, cuando si que recorremos en la historia atrás, el desarrollo estaba más hacia el Atlántico y obviamente los mercados europeos. Por una razón bien sencilla, este renacer del mundo ha generado un crecimiento importante, inusitado, de una nueva clase media. Se dice que en los años 2030 debe haber 4.800 millones, es decir, 2/3 de la población del mundo en la clase media. Eso significa más o menos el 60% del consumo de ese sector, el 40% del PBI
Y por supuesto, la gran atención es esa clase media que también del lado del Pacífico nuestro ha significado el desarrollo y el crecimiento de nuestros países en los últimos tiempos. Pero esa evolución del mundo nos ha traído 4 fuerzas fundamentales que la Alianza del Pacífico tiene que tener muy claro y considerar. Primero, que estamos ante una población que se va envejeciendo. La esperanza de vida, como ustedes saben, por la mejor nutrición y por todo lo que es la medicina de prevención, se va ampliando, y estamos hablando que ya en América Latina estamos hablando de 80, 85 años mínimos de promedio de vida. Eso nos hace pensar que van a haber otro tipo de actividades, va a haber otro tipo de consumo, va a haber otro tipo de ciudadano, va a haber otro tipo de relaciones en las propias economías. Pero además de eso hay una revolución tecnológica. Y escuchando hablar a nuestro amigo de México, tendría que decirle que ya las revistas calificadas hablan hoy que a partir del año 2018 en adelante, lo que vamos a comenzar a ver son carros sin choferes. Es decir, la revolución automotriz, y me imagino que México la debe tener muy en cuenta, porque México es un gran exportador automotriz, es que lo que vamos a ver son carros sin choferes. Es decir, la tecnología está avanzando a tantos pasos, de lo que vamos a encontrar en las grandes ciudades del mundo son carros que se mueven digitalmente, virtualmente, y por lo tanto la gente va a aprovechar mucho mejor su tiempo para vivir. Se van a ir a vivir un poco más lejos de las ciudades, porque va a bajar el tráfico y el tránsito que hoy en día tenemos. Pero no solamente queda eso ahí. La revolución tecnológica ha hecho que tengamos al alcance el desarrollo del conocimiento. Habría que pensar, y sobre todo cuando hablamos del Asia-Pacífico, que ha nacido una nueva moneda. Y ciertamente la nueva moneda no va a ser del dólar, ni el yen, ni el euro, sino la educación. Fíjense cuántos años atrás el presidente Belaúnde divide a los países en 2 grandes grupos: los que saben y los que no saben, los que van adelante y los que van atrás. Y vemos hoy día, y tomé nota de unos temas interesantes. Hay un sistema informático, Airbnb, que es el sistema de reserva más grande del mundo. Manejan 2 billones de propiedades en 192 países y en 33.000 ciudades. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros que íbamos a llegar a ver eso? O lo que dije hace pocos minutos de lo que es Uber. Pero al mismo tiempo de eso, el comercio se está convirtiendo en un gran integrador del mundo, una gran herramienta de garantizar la paz en el mundo también. Y ahí es ahí donde la Alianza del Pacífico tiene que comenzar a ver todo este proceso de la industria complementaria. Como bien hemos escuchado hace pocos minutos, hoy en día basta desarmar cualquier artefacto electrónico y vamos a ver las diferentes componentes que se fabrican en diferentes partes del mundo. De modo que ya esa política tradicional de la sustitución de importaciones con productos eminentemente de un solo país, eso ya se acabó. Lo que tenemos son economías complementarias. Y eso es el gran avance y la gran perspectiva y el gran estímulo que tiene la Alianza del Pacífico. Nosotros somos un país minero en el Perú. Escuchaba al ministro Zavala hace pocos días decir que si quitáramos el desarrollo minero del Perú, no podríamos crecer más del 1.5%. Lo que pasa es que tenemos una industria primaria, no le damos valor agregado. Y en eso podemos complementarnos muchísimo con México, que está mucho más avanzados en la transformación y el valor agregado de los metales y los minerales. Y finalmente, insisto con lo que dije inicialmente, si queremos que funcione la Alianza del Pacífico, el gran vínculo de comunicación es la educación. Las diferencias de nuestros países
entre el nivel intelectual y de conocimiento entre Chile, Perú, Colombia y México son muy grandes. Chile hace mucho tiempo que inició una gran transformación en la educación en su país. Y tenemos mucho que aprender ahí, a pesar que han querido hacer algunas reformas de limitar la iniciativa privada, y creo que eso es un error. Colombia, ahora que resuelve su tema con la FARC, observen muy bien el paso gigantesco que va a hacer Colombia, porque ya la industria colombiana, que siempre fue de gran calidad, ahora sin tener que distraer ingentes recursos en el tema de la seguridad, Colombia va a ser es uno de los países que más nos va a animar en la Alianza del Pacífico. Y el Perú lo que tiene que tener es continuidad en las políticas macroeconómicas como país. Y los ejemplos que tenemos que tener siempre presentes los peruanos es que si hoy disfrutamos una Alianza del Pacífico, que fue idea brillante del presidente García, es porque los presidentes que continuaron siguieron en esa misma senda. Para suerte del Perú, en campaña muchas veces ha ido en contra de los tratados de libre comercio, pero cuando se llegó a gobernar se tomó nota que era imposible avanzar en una economía cerrada. Pero nada de eso va a funcionar sin una buena educación. Por eso yo insisto que tenemos que ir a la convalidación de los títulos. Si un peruano se va a estudiar al TEC de Monterrey, considero que es un absurdo que regrese al Perú, tenga que pasar un año o más para convalidar ese título. O al revés. Luis Alberto Sánchez decía, cuando hablaba de la capacidad profesional del país, que el Perú era un país de una sola muda. Es decir, que no nos podíamos dar el lujo de desperdiciar profesionales. Tenemos que convertir en el Perú en un país formadores y de exportación de educación también. Humildemente, en la universidad donde están sentados, si salen a caminar en momento libre, se van a encontrar con más de 1000 alumnos extranjeros estudiando aquí en San Ignacio. Y no me estoy refiriendo a latinoamericanos, me refiero a chinos, coreanos, japoneses, australianos. Y ustedes dirán, ¿qué puede hacer el Perú en el mundo? Es muy fácil. El tercer idioma que más se habla en el mundo es el español. De modo que hay que enseñarles el castellano a los chinos y a los coreanos. En resumen y concluyendo, la Alianza del Pacífico será fuerte si fortalecemos los sistemas educativos y buscamos la integración profesional entre nuestra juventud para ser cada día más fuertes. Muchísimas gracias, Raúl. Damos la palabra a Manuel Arroyo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Ingrid, por la invitación. Don Raúl, muchas gracias por atendernos aquí en la universidad. Y bueno, yo les comienzo platicando un poco de lo que es Grupo Lauman. Grupo Lauman, como lo comentó don Jaime, yo lo fundé hace aproximadamente 26 años. Cuando tenía 15 años jugando, empecé a formar lo que hoy es Grupo Lauman. Y al paso del tiempo empezamos a vender, yo empecé vendiendo antenas parabólicas y sistemas de televisión, pero cada vez fui profesionalizándome más, invitando a más gente a trabajar conmigo y me fui metiendo a la parte profesional de televisión, haciendo infraestructura para todos los canales de televisión en México. Prácticamente el 95% de canales de televisión que hay en México y ahora una parte muy importante de todo lo que es Latinoamérica lo hemos integrado y desarrollado nosotros. No hay televisora en América Latina en la que no hayamos estado nosotros participando de manera directa o indirecta, pero siempre estamos ahí presentes como un gran integrador. ¿Y cómo nació esta idea? Pues siempre en Latinoamérica las televisoras, todos los dueños de televisión querían buscar integradores americanos que tuvieran experiencia en hacer televisión, en hacer tener una mejor instalación, y en Latinoamérica no existían integradores. Entonces se me ocurrió la idea de empezarlo a hacer en México y llegó un momento en el que pues ya prácticamente ya no teníamos espacio para dónde crecer y fue que empezamos a buscar otros países para crecer. Empezamos en Guatemala, nos fue muy bien y después fui creciendo por Centroamérica
después Colombia, y prácticamente quisimos abarcar toda la parte de Latinoamérica. Llegamos a Brasil, y en donde el mercado brasileño fue un poco difícil entrar, y la manera en la que lo hicimos fue comprar a un competidor de nosotros y que adaptara el modelo de negocios que nosotros hemos hecho. Prácticamente empezamos a especializar en todo lo que era crear tecnología, que las tecnologías se integraran a los flujos de trabajo, y de ahí empezamos a dar también servicios para crear canales de televisión end-to-end. De principio a fin nosotros los instalábamos y después los operábamos. Hoy por hoy nosotros llevamos todo lo que es la operación de Fox Sports para Latinoamérica y ESPN. Posteriormente, pues estando metido en los canales de televisión y todo lo que es la tecnología, pues fui pensando que yo también quería ingresar a los medios de comunicación, pero como ustedes saben, y en Latinoamérica es un fenómeno, pues los grupos de medios en general son grupos de familias que los empezaron hace muchos años, y pues no hay prácticamente nuevas generaciones en los medios. Y pues dije, bueno, voy a aventarme el paquete de incursionar en los medios. Busqué entrar por radio, fue complicado, porque los mismos grupos, pues, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Bueno, se me ocurrió comprar un periódico, busqué qué periódico podría yo comprar, y me entero que el periódico El Financiero, cuyo tenía una reputación muy buena, que desde sus inicios, hoy por hoy El Financiero está cumpliendo 35 años de fundado, y el dueño, fundador, fallece y su familia se queda con el periódico y empieza a entrar en un desgaste muy fuerte, perdió mucha fuerza, pero lo que me interesó es que se sostuvo el nombre, el cabezal fue el nombre del periódico, pues seguía sonando. Entonces, esto lo hicimos hace 4 años, y dije, bueno, ¿cómo revoluciono el periódico hacia la era digital? Porque pues todo el mundo me cuestionaba, me decían, oye, ¿a quién se le ocurre ahorita estar comprando un medio impreso, un periódico? Pues, si los periódicos ya van de salida, si la televisión abierta va de salida, pues ¿qué vas comprando un periódico? Es muy fácil. Los periódicos siempre les han dicho que van a acabar. Cuando nacieron la radio, el periódico supuestamente iba a acabar. Y el periódico se complementó con la radio. Cuando sale la televisión, también el fin del periódico, del impreso, pues no, también se complementó. Con la llegada del internet, no, bueno, ahora sí ya los medios impresos desaparecen. Pues no, al contrario, se fortalecieron con la llegada del internet. Entonces, todo esto fue lo que a mí me fue dando la idea de ver cómo lo podría yo crecer. Y entonces rehice todo lo que fue El Financiero. Hoy yo les diría que el periódico El Financiero está en el top 5 de los periódicos en México. Somos un periódico influyente, marcamos agenda, pero más allá de lograr hacer un medio influyente, lo que a mí me interesaba es cómo lo podía globalizar, cómo lo podía hacer panregional, porque ya teníamos la experiencia de hacer canales de televisión en América Latina, pero ahora cómo podía yo lograr convertir mi periódico en que fuera algo panregional. Entonces, de ahí, dándole vueltas, en una de las visitas, conociendo otro tipo de medios en Nueva York, pues me voy a Bloomberg y termino platicando con el dueño de Bloomberg, con Mike Bloomberg, y le digo, Mike, ¿cuál es la influencia de Bloomberg en América Latina? Y me dice, never exist. Ok. Ahí fue que dije, bueno, pues, platiquemos de negocios y veamos. El periódico El Financiero que yo acabo de comprar, pues voy a lograr cambiarlo, lo voy a volver a levantar, pero además quiero fortalecerlo
en un plano latinoamericano. Entonces de ahí compré los derechos de Bloomberg para México y América Latina, y de ahí creamos un canal de televisión, lo fusionamos con el impreso, y ahora, bueno, tenemos un canal de televisión que es el financiero Bloomberg, en el cual pues muchos de mis colaboradores dentro del periódico participan en la parte de televisión, y nos hemos vuelto un canal muy influyente. También le dimos un poco más la vuelta al periódico hacia la parte, pues el periódico es, como lo dice, el financiero es en economía, negocios y finanzas, y de ahí dije, ¿cómo le doy la vuelta ahora para también influir un poco en la política? Y bueno, empezamos a darle un toque político, y ahora también pues tiene una influencia importante en el sector de la política en nuestro país. Pero más allá de esto, los medios se vienen revolucionando desde un periódico o desde el internet o de los medios, todos los medios ahora nos hemos digitalizado, pues desde cualquier parte del mundo podemos crear una información, desde Perú, desde México, desde donde sea, podemos generar agenda en cualquier parte. Entonces, esa ha sido un poco la historia de lo que he venido yo haciendo en este corto tiempo, pero creo que ya los medios en sí pues están globalizados, donde quiera que estén. Lo importante de esto es saber utilizar las plataformas y ver de qué manera podemos hacer alianzas en otros países con otros medios informativos en los cuales podamos compaginar para generar mucho más información y mucho más potente. Pues eso es un poco lo que yo les vengo a platicar. Nosotros estamos trabajando día a día en las plataformas digitales, en desarrollo electrónico y muchas cosas más. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Javier, yo tenía una pregunta que tiene que ver con tu experiencia. Una ciudad tan grande como Lima, bueno, México es muchísimo más grande, creo que tiene como 22 millones de habitantes. 24, imagínate. Bueno, Lima debe estar alrededor de los 9, 10 millones de habitantes, pero concentra la tercera parte de la población del Perú. Entonces, la competitividad de un país como el Perú es casi la competitividad de una ciudad como Lima. Si Lima fuese una ciudad competitiva, productiva, entonces el PBI o el PIB, como le dicen ustedes, crecería muchísimo más. ¿Qué hacer para que una ciudad como Lima pueda ser más competitiva? Pues mira, primero que nada yo creo que lo que yo comentaba que es muy importante es el tema del turismo. El turismo se puede generar de muchas maneras. Por ejemplo, hay eventos como las convenciones o los centros de exposiciones, por ejemplo, que pueden atraer grandes cantidades de gente. Está, por ejemplo, en Milán, la Feria de Milán, o en Frankfurt, grandes ferias que en América, realmente en América del Sur no tenemos. Entonces, por ejemplo, creo que esa es una de las oportunidades en una ciudad tan bella, con esta cultura, con la comida, con también Machu Picchu, una serie de cosas alrededor, que podrías empezar realmente a traer este tipo de hacer un área de exposiciones internacionales, hacer alianzas, no solamente con países como México y Latinoamérica, sino con Europa. Definitivamente es una de las posibilidades que yo creo que hay que voltear a ver. Aquí ni siquiera, perdón que te interrumpa, ni siquiera tenemos un campo ferial importante, no hay un campo ferial. Eso es, me imagino, básico, ¿no? Identificar un campo ferial. Es que eso es básico y eso además te podría ayudar a recuperar el centro histórico de la ciudad. Eso te iba a preguntar. Ustedes han recuperado el centro histórico en México. Aquí en el Lima
es uno de los pocos centros históricos que todavía no se recupera. Mira, en México estamos trabajando, pero en México para mí hubiera sido un gran acierto haber hecho el centro de convenciones, un centro de convenciones en el centro de la ciudad. Te voy a decir la razón principal. La primera es, el centro se va abandonando, se va erosionando. Entonces tú lo que tienes que traer es nuevos usos. En el momento en que tú metes un recinto ferial, por lo pronto ya los hoteles se empiezan a interesar en ir. Hay hoteles que funcionan, por ejemplo, muy bien para hacer eventos y puedes traerte, ¿por qué no? El año próximo la convención de Microsoft, por ejemplo, mundial, ¿por qué no podría ser en la ciudad de Lima? Hoy suena como un pensamiento lejanísimo, pero también puede ser interesante el venir a un país como Perú, conocer su cultura, tienes maravillosa comida, ofreces cosas que no puedes probablemente comprar en Las Vegas, digamos, entonces, y tienes un atractivo cultural muy profundo. Entonces, para mí, esos son el tipo de lo que yo creo que aquí deberían de hacer es un recinto ferial, recuperar la parte histórica. Ayer estuve ahí pasando por la Plaza de Toros de Hacho, yo soy muy aficionado, además hoy tienen un gran torero ahí en Andrés Rocarrey, y creo que, por ejemplo, es una zona de la ciudad que está muy abandonada, sin embargo, tiene grandes posibilidades por esto. Entonces, era un poco lo que yo mencionaba, reconvertir estas partes de la ciudad la hacen más competitiva. Si tú te vuelves, le das a un poco un sueño al que va a realizar, al que va a hacer un viaje, y creo que el Pacto Transpacífico también es un evento muy importante para mejorar el turismo en la ciudad. Se hablaba de la conexión con los países de China, etcétera, Japón, Nueva Zelanda, Australia. Muy importante que ese flujo de turismo venga aquí, pero les tienes que dar opciones. Ellos no pueden venir a una ciudad en la que realmente no haya eventos que los puedan atraer. Entonces tienes que generar por lo pronto cosas de este tipo. También, ¿por qué no? Existe una gran posibilidad de desarrollar la parte de temas de competencias profesionales. Nosotros en México hemos, por ejemplo, el tema de los caballos, el hípico, el tenis, en fin, todos estos tipos de eventos que parecen que son pequeños, pero van agregando y le van dando fama y se vuelve un poco cotidiano el venir a Lima. Y eso es lo que te empieza a cambiar, que los hoteles empiezan a mejorar de calidad. Creo que también empecé a ver que hay un crecimiento bastante en comercio nuevo, tiendas diferentes que se ve que no estaban por aquí, pero todavía realmente está todavía muy incipiente. Creo que hay que hacer un tema urbano, un estudio urbano. En México tenemos el grave problema de que digamos, la política de desarrollo de la ciudad es sexenal. Entonces no hay planes más allá de 6 años, porque el que está en el gobierno domina. Creo que una recomendación para que ustedes puedan hacer una Lima competitiva es pensar en Lima en 20 años, pensar en qué vas a hacer, porque estoy de acuerdo que vienen muchos cambios tecnológicos, pero sin embargo tenemos que tener cuidado que la ciudad no se deshumanice al tener a lo mejor coches que ya ni siquiera manejas tú. O sea, tenemos que generar mucho más vida de ciudad, tenemos que volver un poco más a la bicicleta, a otros medios de transporte que siempre han estado ahí, pero que al final la ciudad tiene que hacer grandes inversiones en hacer una ciudad bonita. Lo que creo que es hoy fundamental es que todo mundo que viajamos y vamos a algún lado queremos ir a ver cosas que hayan mejorado. Si vamos a Madrid, España, por ejemplo, Madrid ha mejorado muchísimo. Y yo creo que aquí hay una gran oportunidad, y con este pacto también, ¿por qué no? Los países vecinos, Colombia, que tiene turismo, Brasil, Ecuador, realmente si tú generas un atractivo de paquete de viajar a Sudamérica, que probablemente hoy no está hecho a través de este pacto que ya están juntos los países, creo que eso traería también un gran, o sea, porque ya alguien, es como cuando vas a Europa, ¿no? Viajas a Londres, luego vas a París, luego ya tienes una ruta.
y hay una forma. Entonces en Sudamérica creo que esto no existe y sería una forma también de ayudar a Lima a volverla mucho más competitiva. Bueno, Raúl, tú mencionaste algo que me llamó la atención y es que ustedes ya han hecho un poco lo que dice Javier, en el sentido de que ustedes tienen a estudiantes de la China, del Asia, es decir, han hecho una suerte de integración con esas, que es con universidades de esas regiones. Ubicamos cuáles eran las ferias más grandes del mundo de universidades. Primero fuimos a mirar y después nos fuimos a instalar. NAFDA, que es la feria más grande de universidades del mundo, que es en los Estados Unidos, nosotros ya vamos, para que nos demos la magnitud de esta presencia, con más de 20 personas de San Ignacio, y ahí tenemos mucha oportunidad de conversar con todas las universidades del Asia, que te buscan, porque hoy en día hay un movimiento maravilloso de jóvenes que quieren salir y los países les dan todas las facilidades para irse. Los alumnos que te estoy hablando, Jaime, que vienen aquí, no vienen en intercambio, vienen a pagar full tuition del Perú, lo que vale más todavía, porque lo que hemos visto en el pasado, yo te mando 10, tú me mandas 10. No, los chinos pagan su semestre, pero para eso tienes que hacer programas atractivos. Pero yo he sido ministro de Turismo en la época de Toledo, y una cosa que fracasé en el intento de crear un centro de convenciones, pero como lo hizo Uribe en Colombia, liberándole de todos los impuestos sabidos y por haber. Y cuando yo le decía eso al ministro Silva en esa época, me decía él, pero si yo le libero, ¿cuál es el beneficio del Estado? Los servicios de los hoteles, los restaurantes que lo vamos trayendo, los espectáculos. Porque si tú le vas a poner impuestos a una obra de infraestructura tan compleja como un centro de convenciones, eso tendría que hacerlo el Estado. Si se lo quieres dar al sector privado, pues dale los incentivos. Cada vez que tenemos el CADE, y muchos de ustedes van al CADE, es operación carpa. Porque el último CADE de Paracas fue una carpa. ¿Cómo nos explicamos hasta el día de hoy, en siglo XXI, que no tengamos un sitio? En la inauguración de Mistura, donde tuve la suerte de estar, y Rocarrey se lo dijo a Kuczynski. ¿Qué le dijo? Es una pena porque dentro de 10 días todo lo que usted está viendo acá se desarma. ¿Y cuánto costó eso? Millones de dólares. ¿Cómo nos queremos explicar que queremos ser un país como que tenemos un ancestro gastronómico maravilloso? Hay un turismo, arquitecto gastronómico del Perú fuertísimo. Aquí vienen chilenos y ecuatorianos solamente el fin de semana para comer rico. Pero no tenemos la infraestructura para poder desarrollar ese tipo de eventos. Yo en algún momento de mi vida tuve la franquicia de Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut y todas esas cosas que hoy en día no las tomaría porque es comida chatarra, como dijo el presidente. Pero lo cierto es que yo iba a las convenciones 10.000 personas, 15.000 personas. Pero no es que el Perú no los pueda hacer, Jaime. Hace 2 años, o hace un año, hubo la reunión del BID con el Banco Mundial, del Fondo Monetario con el Banco Mundial. 10.000 personas en la ciudad de Lima. Y funcionó. El año 2019-18 tenemos los Panamericanos en el Perú. Es la gran oportunidad, y ahora que el presidente se va a la China, de traer inversionistas en infraestructura. Porque lo demás ya viene solo, porque Dios nos ha regalado una riqueza arqueológica, ecológica, inusual. Tenemos, así como ustedes tienen, yo siempre sostengo que los aztecas, los mayas y los incas en algún momento se encontraron, tienen que haberse conocido, pero nos han dejado un legado maravilloso. Lo que falta es la infraestructura y las vías de acceso, las comunicaciones. Acá, por si acaso, arquitectos ya convocaron a la licitación del gran metro de Lima, por supuesto con una serie de denuncias lamentables en el camino, pero lo importante es que ya vamos a tener un transporte masivo de pasajeros. Usted para venir aquí se demora un montón de tiempo. Pues La Molina tiene hoy día miles de habitantes. No existe un transporte público que venga desde el Sanjón hasta aquí. Entonces nosotros tenemos todo el problema del parqueo. Tenemos parqueo para 1.000 carros. Esos chicos deberían venir con su boletito de su transporte masivo, claro, y descontaminaríamos la ciudad, ahorraríamos tiempo y ellos vivirían mejor. Sin duda. Manuel, desde el punto de vista, tú eres ahora ya un observador global, porque tienes un medio
financiero como el Bloomberg, el financiero, tienes un canal de televisión, haces análisis y estás enterado entonces de las tendencias globales y todo lo demás. Ya no eres solo un empresario que, digamos, vende servicios de instalación a los canales de televisión. Ahora tienes una voz, haces agenda, como tú mismo has dicho, es decir, tienes una visión de lo que puede estar ocurriendo. ¿Cómo ves a América Latina, a México, Perú y América Latina en general en el contexto global, que es un contexto global complicado, ¿no? Es una economía que, digamos, no se avisora una salida en el mediano plazo, por lo menos a nivel global. Y América Latina por lo general ha estado retrasada en lo que se refiere a su capacidad de inserción con economías sofisticadas, con ciencia y tecnología y todo lo demás. México es casi una excepción en eso. ¿Cómo ves esa tendencia? ¿Cómo ves a América Latina en el futuro? Bueno, México es casi una excepción en eso, pero bueno, tenemos envidia de Perú, porque el crecimiento que ha venido teniendo el Perú ha sido fenomenal. Pero yo creo que más allá, alianzas como la de Asia-Pacífico, yo creo que eso es lo que nos va a ayudar. El tema es cómo logramos hacer que todos los países latinoamericanos logremos ponernos de acuerdo para crear una sola economía y poder crecer. Yo creo que si nos organizáramos de una manera pues mucho más estructurada, empresarios como yo podríamos crecer, y empresarios peruanos y empresarios de cualquier otro país de América Latina podríamos crecer muchísimo dentro de nuestros países y en el resto de América Latina. El tema es que yo creo que no estamos tan bien organizados todavía para poder lograr esto. Por ejemplo, la universidad pues podría crecer en otros países de América Latina y hacer más cosas. El problema es que no estamos tan bien integrados en el sector empresarial. En la parte política yo veo que hay muchas buenas intenciones, pero no en realidad hay alguien que esté liderando el cómo juntarnos a todos los empresarios de este bloque de América Latina, ¿no? Y Sudamérica. La Alianza del Pacífico, ¿tú crees que todavía se mueve en el mundo de la retórica, todavía no, digamos, echa tierra? Yo creo que hay muy buenas intenciones, yo creo que se está haciendo, pero la burocracia de cada uno de nuestros países es muy lenta, entonces eso no nos ayuda en el empresariado. De acuerdo, es interesante. Y sin embargo, tú sí tienes una experiencia de digamos, realizar negocios con varios países en América Latina. En tu experiencia, ¿cuáles son los países que facilitan más las cosas? Colombia. Es la experiencia en lo personal que hemos tenido en Colombia, hemos trabajado muy bien. La más difícil, Brasil, complicadísimo. Y como lo dijo Javier, cada una de los países pues tiene diferentes reglas, claro, que al final es lo mismo, pero si nos pudiéramos poner un poco más de acuerdo, eso haría el trabajo mucho más fácil. De acuerdo. Raúl, uno de los déficits de América Latina y sobre todo el Perú es la baja tasa de inversión en investigación, ciencia y tecnología. El Perú en particular, el porcentaje del PBI es muy bajo, como en ciencia y tecnología. Las universidades en general investigan poco. Claro, una universidad como la UCIL no sé si lo hace o no, pero ¿tú qué recomendarías? ¿Cómo podríamos hacer para dar un salto en ese campo? Nosotros como universidad estamos muy involucrados en todo el tema de la alimentación y de la nutrición. Hemos sido activos partícipes de la creación de un centro de innovación tecnológica en San Martín para convertir el cacao peruano en chocolate, porque lo que no queremos es que nos siga pasando en el país de que exportamos materia prima y no le damos valor agregado. Yo creo que aquí hubo un error como política de Estado hace muchos años cuando quitaron, por algunos malos manejos que sí hubieron, los incentivos que existían para que las empresas, las industrias, inviertan en las universidades
en el desarrollo de proyectos de investigación. Yo siempre le sostengo a algunos ministros que aquí lo que estamos haciendo es una política de prohibirlo todo para corregir errores. Y le puse un ejemplo al extremo. Por manejo de gente etílica en la Panamericana Sur hay muchos accidentes y muertos. Política de Estado, se prohíbe ir a la Panamericana Sur. Y no es así. Tenemos que motivar a las universidades, y hoy día hay muy buenas. Aquí está el rector de SAN, el doctor Talavera, que fue rector de esta universidad, lo cual me da mucha alegría que siempre venga cuando le pedimos. Él sabe, como líder en SAN, que se pueden hacer muchas cosas, pero tiene que haber políticas que motiven, porque la investigación en una universidad no la puede hacer sola, primero porque es muy costosa, y segundo, porque la alianza tiene que ser Estado, educación pública, privada. Esa alianza es la que falta, y esperemos que el ministro Saavedra incentive, motive al desarrollo de la educación privada en el Perú, que es la gran aliada de la sección pública, porque el Estado solo no puede. Nosotros sí estamos iniciando procesos de investigación importantes, sobre todo lo que es ahora, lo que es la medicina preventiva, funcional, es decir, los nutricépticos, aquellos productos naturales que tienen alto contenido vitamínico y que la orientación en el mundo va por ahí. Pero ciertamente las universidades podríamos ir a otra velocidad si hubiera una política de Estado que motive al sector empresarial a hacer proyectos de investigación conjunta con las universidades. Pero el proyecto, la ley que se promulgó hace unos meses, que da incentivos tributarios para la investigación a las empresas, es decir, que puedan descontar, darle el valor de 170%, no recuerdo cuánto, al costo, digamos, de la inversión en investigación que hacen. Eso aparentemente no ha funcionado. Me dicen que solamente la empresa Bacu se ha podido acoger. De repente la ley es muy complicada, no lo sé. Muy complicado. Es como los grandes proyectos que hay en la inversión pública privada, en infraestructura. Imagínense la cantidad de obras que se hubieran podido desarrollar en el Perú si los destrabamos. Los trámites son interminables. Pero es una cosa increíble. Viene un profesional de MIT al Perú, de Harvard, de Stanford. Su título no vale nada mientras no pase por un proceso de acreditación o revalidación que por más de 1 año y medio. Y más vale de una universidad chatarra aquí en el Perú, porque ese título obviamente es peruano. Nosotros, mientras no globalicemos la educación en el Perú, mientras no normalicemos las normas, vamos a avanzar ciertamente, porque la alianza, esta alianza del Pacífico realmente ha ido unos pasos agigantados, pero si queremos que eliminemos los proteccionismos y esas políticas amañadas que a veces sacan los países para aguantar el libre comercio, no vamos a ir tan rápido como... Todavía hay gente que no entiende que el mundo cambió, que es un mundo global, que no hay más remedio, que no hay retorno, que ya se abrieron los mercados. Pero lo más importante es que ha venido la tecnología. Hace 20 años, Jaime, solamente 3 millones de peruanos tenían celular. Ahora, 2/3 de la población del mundo tiene un teléfono celular. Y si estamos hablando, ¿y cuánto costaba un celular? Me imagino que en México igual. Sí. En los años, 90, costaba $3.000 un ladrillo. Hoy en día, 2 chapitas de Coca-Cola y una de Inca-Cola se lo iban gratis, porque las compañías de comunicaciones lo que les interesa es que tu celular funcione, y por lo tanto, en el Perú, el 70-80% de los celulares son prepago. Estás hablando pues de otra revolución, pero necesitamos un Estado promotor, no contralista, que efectivamente aplique sanciones al que no cumpla con la ley, pero por el hecho de cumplir con la ley, no nos ponga tantos reglamentos que nos quitan la iniciativa. Hoy en día, las universidades del Perú tienen, las privadas, no pueden mover un papel si no van al SUNEDU. Y eso es un contrasentido, porque la educación, y ustedes saben mejor que yo, porque viene de un país muy desarrollado, cambia todos los días. Y si cada vez que cambio me tengo que ir a pedir permiso, yo tengo que competir con el mundo.
No solamente, y el alumno que sale de aquí tiene que competir con el mundo, porque van a venir los mexicanos, los colombianos, los chilenos y nos van a barrer. Claro. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Bueno, en México las universidades están muy desarrolladas. Hay la Universidad Autónoma de Guadalajara, en fin, hay una serie de universidades que tienen una gran desarrollo en lo que es investigación, tecnología y todo lo demás. Pero no tienen proyección a nivel de América Latina estas universidades, ¿no? ¿Qué desarrollo puede haber ahí? Pues mira, yo lo que veo es que es lo mismo que decía, si esta alianza ayudara a todos los sectores empresariales, podríamos tener algo mucho más comunicación, mucho más crecimiento. Las universidades en México, bueno, Javier, no sé, la de los jesuitas, yo creo que sí. La Ibero sí ha crecido. Realmente, mira, en México tenemos un poco el tema de la educación muy complicado porque tenemos un sindicato que sigue vivo por ahí, que es el CENTE, que cualquiera que rebasa toda lógica en la historia porque es un profesorado que no quiere ser evaluado, que quiere que los profesores hereden las plazas, que quiere estar sobrepagado, que si no va a clases no importa, y siguen batallando ahí de alguna manera, y la opinión pública en mi país lo sigue medio manteniendo ahí a una situación que es insostenible. Ahora te diría, en la parte de las universidades de México hay grandes retos, pero sí están trabajando a nivel internacional, están teniendo también gentes que están viniendo. Uno de los grandes problemas, yo me imagino que aquí es lo mismo, es un poco los recursos para ir generando que la universidad pueda crecer y tenga los programas de investigación y de intercambio. Y yo creo que ahí uno de los grandes secretos y una de las grandes recomendaciones para la universidad es la sociedad de exalumnos, de los egresados. Nosotros en México, yo estuve de presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana alrededor de 4 años, y te quisiera yo decir que me sorprendí muchísimo porque en México esta universidad funciona a través de donativos de un ente de empresarios, y realmente como que no le interesa mucho el tema de que los alumnos realmente vuelvan a su alma mater y sean los grandes colaboradores. Para esto, una de las cosas que creo que las universidades tienen que hacer aquí y en todo el mundo es promover a sus alumnos aquí y fuera, dándoles foros, por ejemplo, consiguiendo, como tú vas a China a buscar que vengan inscripciones, debes de ir a China a dar foros de que tus egresados den una cátedra de algo, hablen en Estados Unidos, los promuevas. Y a través de esta generación de empezar a meter a todos tus egresados en la universidad, creo que realmente ahí es donde empiezas a poder cambiar muchísimo la educación, porque se vuelve mucho más institucional y mucho más cooperativa y abierta. Bueno, ya nos está ganando el tiempo, pero tenía una última pregunta ya de carácter un poco más político, Javier. El presidente Peña Nieto impulsó una serie de reformas, sobre todo los 2 primeros años de su gobierno, ¿no? La reforma educativa, precisamente, que está sufriendo ahora una resistencia muy grande, pero también la reforma energética, no sé si llegó a haber una reforma de las telecomunicaciones también, ¿no es cierto? Algo en la reforma laboral. Estas reformas finalmente han tenido un impacto porque o han sido oscurecidas por los problemas políticos que ha tenido el presidente después. Yo creo que las reformas son muy positivas. En su caso, la parte energética creo que estuvo muy bien hecha, es una reforma profunda y creo que muy buena. Sin embargo, la situación del precio del petróleo, de la economía mundial, ha hecho que estas reformas realmente no se sientan todavía en el país. Sin embargo, eventualmente se van a ir sintiendo. Ahora lo que hemos tenido que compensar con la caída, México
realmente tiene que hacer una reestructuración seria de Pemex, ¿me entiendes? Porque tenemos serios problemas ahí. Y también tenemos que, hemos ido dependiendo cada día menos del petróleo, pero todavía la economía sigue dependiendo mucho del petróleo. Y esto ha hecho que las reformas no hayan tenido el impacto que deberían. Sin embargo, yo sí veo que pronto van a tener. Ahora, mientras no reformes Pemex de forma importante y la vuelvas una empresa competitiva, pues va a ser muy complicado. Pero tienes la facilidad legal para hacerlo, ahora lo puedes hacer, es un asunto de decisión política o de manejo. Yo creo que todavía no está tan fácil, pero lo que sí ya puedes ir haciendo negocios periféricos, que, o sea, por ejemplo, la investigación, la explotación, o sea, sí estamos pudiendo hacer cosas que antes no se podían hacer. Muy bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo a nuestros invitados, a nuestro panel, les pido un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias.